Muy bien, entonces vamos a hacer un flash de una interpretación gasométrica lo más entendible posible, ¿sí? Bien, empecemos entonces. Para empezar sobre este tema y entender más el equilibrio ácido-básico, vamos a empezar a hablar sobre algunos términos. ¿Cuándo decimos que es acidemia y cuándo decimos que es alcalemia? ¿Sí? Un pH normal se encuentra entre 7.35, ahí agarro mi puntero, 7.35 a 7.45, teniendo una media de 7.4. Por debajo de esto se lo considera un paciente está acidótico. Por encima de esto, el paciente está alcalótico, ¿no? Ahora vamos a conocer algunos conceptos. Dice, el término acidemia es cuando un paciente tiene un pH por debajo de 7.35. Pero el término de acidosis es cuando el paciente presenta acidemia a causa de una enfermedad. Por ejemplo, acumulación de ácidos, salicilatos, cuerpos cetónicos, etc. Igual cuando hablamos de alcalemia. Si el paciente presenta una alcalemia secundaria a una patología, el término es alcalosis. ¿Sí? Bien, estos son los valores normales de los gases, de los cuales los que más nos interesa en este tema es la PCO2 y el bicarbonato. Es muy importante que tomen en cuenta estos valores normales porque es a partir de estos valores que vamos a lograr interpretar bien una gasometría. ¿Ok? Bueno, tenemos un pH de 7.35 a 7.45. Igual, estos datos son muy importantes. Yo tomo la presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio porque, bueno, nosotros vivimos a una altura considerable, ¿no? Sobre el nivel del mar. Eh, en cambio, en países que están sobre el nivel del mar, la presión arterial de oxígeno, lo ideal es entre 90 a 100, ¿sí? Por debajo de 90 ya se lo considera una hipoxemia, ¿no? Por una tal vez una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, datos importantes que tienen que tomar en cuenta. Unos cuantos también conceptos. ¿Qué es el pH? ¿No? Hay que empezar por ahí. El pH se considera la concentración de hidrogeniones, es decir, cuántos hidrogeniones se producen en el cuerpo a consecuencia de diferentes procesos metabólicos. Pueden producirse en exceso, pueden producirse en déficit, etc. Obviamente el exceso de hidrogeniones es lo que nos lleva a diferentes patologías, especialmente de origen metabólicos. ¿Cómo podemos determinar el pH? Mediante la famosa fórmula de Henderson-Hasselbalch, que determina el pH, ¿no? Mediante lo que se llama el logaritmo negativo de hidrogeniones. ¿Qué nos dice este logaritmo negativo? Nos dice que cuando el pH baja, el hidrogenión sube. Y viceversa. Si bajo el pH, si el pH aumenta, el hidrogenión baja. Por eso se dice de que el pH es el logaritmo negativo de hidrogeniones. La fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces recuerden, si el pH baja, hidrogenión sube. Si el pH sube, hidrogenión baja. Los sistemas de amortiguación, rapidito. Dos grandes sistemas de amortiguación, el respiratorio y el renal. Empecemos por el respiratorio. Cuando hablemos de respiratorio, tomen en cuenta de que es todo aquello que tiene que ver con el CO2. ¿Sí? El respiratorio siempre va a determinar el pH por medio de las concentraciones del CO2. Y su sistema de compensación, que eso vamos a hablar más adelante, es mucho más rápida. A diferencia, por ejemplo, de la compensación que hace el riñón. Es un poquito más lento y tiene que ver con el bicarbonato. El respiratorio nos puede provocar dos procesos, o una alcalosis o una acidosis, pero de origen respiratorio. Y dependiendo cuánto nivel de CO2 tenemos. Si tenemos mucho CO2, es una acidosis respiratoria. Si tenemos poco CO2, es una alcalosis respiratoria.
Entonces determina la CO2 mediante los patrones ventilatorios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un paciente está agitado o está taquipneico, ¿no? Con la frecuencia respiratoria muy elevada, como ocurre en casos de insuficiencia respiratoria aguda, ya sea un paciente, por ejemplo, con neumonías, un paciente con tromboembolismo pulmonar o un paciente que tiene dificultad ventilatoria, va a empezar a aumentar la frecuencia ventilatoria. Entonces, al aumentar la frecuencia ventilatoria, está eliminando más CO2. Es lo que llaman la hiperventilación, ¿cierto? Entonces, al eliminar el CO2, ese paciente puede entrar en pérdida, en déficit de CO2, provocando una alcalosis. O todo lo contrario, puede ser que un paciente que no esté respirando, ¿sí? Concentre más CO2, como ocurre en pacientes en coma, pacientes con obstrucción de la vía aérea o pacientes en síncope, ¿no? Desmayados, donde no respiran, no ventilan y el CO2 se acumula. Y eso nos lleva a una acidosis. Entonces siempre va a depender también de los patrones ventilatorios las concentraciones de CO2. Entonces, su mecanismo de acción inicia mediante estímulos del centro respiratorio, el bulbo raquídeo, a concentraciones de CO2 e hidrogeniones. ¿Qué quiere decir esto? Si los niveles de hidrogeniones aumentan en sangre, o sea, el hidrógeno no aumenta, ¿qué pasa con el pH? El pH baja. ¿Eso qué va a generar? Va a generar ¿de qué? De que el centro respiratorio note este aumento de hidrogeniones. ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Eliminar más CO2 para evitar una acidosis. Entonces, el bulbo raquídeo es el que manda una señal a los músculos inspiratorios y empieza la taquipnea. ¿Sí? Bien. El otro sistema de amortiguación, el renal. El riñón, a diferencia del respiratorio, el pH lo va a determinar por medio de las concentraciones de bicarbonato. ¿Cuánto bicarbonato forma el riñón? ¿Cuánto bicarbonato va a reabsorber el riñón? ¿O cuánto bicarbonato va a eliminar el riñón? Este sistema de compensación a base de bicarbonato por parte del riñón es de forma mucho más lenta. ¿Sí? Habíamos dicho que más rápido es el respiratorio, pero el renal es mucho más lenta. Fíjense, 3 a 5 días. Y es mucho más eficaz que el respiratorio. El riñoncito puede producir también acidosis y alcalosis, pero de origen metabólico. Igual, el pH está determinado por las concentraciones de bicarbonato e hidrogeniones. ¿Sí? Si el riñoncito pierde más bicarbonato, que es una base, entonces el paciente puede entrar en acidosis metabólica. Y si el riñoncito almacena o reabsorbe mayor cantidad de bicarbonato, entonces es una alcalosis metabólica. Entonces, el riñón determina las concentraciones mediante tanto filtración, o sea, de bicarbonato, excreción y absorción de bicarbonato. Entonces su mecanismo de acción es mediante ver cuánto bicarbonato tengo y cuántos hidrogeniones hay en la sangre. Si aumenta los hidrogeniones, baja el pH. Por lo tanto, el riñón quiere aumentar los niveles de bicarbonato para amortiguar o para compensar esta acidosis, este aumento de hidrogeniones. Bien, una vez que ya tenemos claro los conceptos iniciales, hablemos de algunos trastornos ácidos básicos. 3 grupos: trastornos ácidos básicos simples, trastornos ácidos básicos secundarios y trastornos ácidos básicos mixtos. Cuando hablamos de un trastorno ácido básico simple, dice, ocurre cuando en un estado de desequilibrio ácido básico, ya sea respiratorio o metabólico, hay una compensación esperada por el sistema de amortiguación. Es decir, si existe una acidosis respiratoria, el riñón tiene que aumentar los niveles de bicarbonato para contrarrestar esa acidosis. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, acidosis respiratoria.
¿Qué pasa en una acidosis respiratoria? El CO2 se eleva, el hidrogenión aumenta y el pH baja. Como los niveles de hidrogenión están muy elevados, el riñón, ¿qué tiene que hacer? Aumentar sus niveles de bicarbonato, porque una base contra un ácido se amortigua. Entonces, en una acidosis respiratoria, por una elevación del CO2, que a consecuencia también produce elevación de hidrogeniones y disminución del pH, la compensación esperada es que el bicarbonato aumente, es decir, que el riñón empiece a trabajar. Otro ejemplo de trastornos ácidos básicos simples, una alcalosis metabólica, es decir, el bicarbonato se ha elevado. ¿Y qué ha pasado? El sistema respiratorio ha compensado aumentando o elevando los niveles de CO2. Es decir, el bulbo va a decir, ok, estamos muy alcalóticos, disminuir la frecuencia ventilatoria. Es decir, aumentamos el CO2. Otro ejemplo, a ver, pasamos ahora a trastornos ácidos básicos secundarios. ¿Qué ocurre acá? Dice, ocurre cuando un estado de desequilibrio ácido básico de origen respiratorio o metabólico es a consecuencia de una compensación de un trastorno ácido básico simple. También pueden provocar efectos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a irnos una diapositiva atrás. Tenemos un trastorno ácido básico simple, ¿sí? Una acidosis respiratoria porque se ha elevado el CO2, se ha elevado los hidrogeniones y ha bajado el pH. ¿Cuál es la compensación esperada? Que el riñón aumente el bicarbonato y de esa manera se amortigua, ácido con base. Pero ¿qué pasa si el riñón compensa de forma exagerada? Es decir, el bicarbonato se eleva tan, pero tan fuerte que ya ni siquiera lo llega a compensar a la acidosis respiratoria, sino que también ya se le va la mano. Tenemos un exceso de bicarbonato. De lo que antes era una acidosis respiratoria, ahora nos hemos pasado a una alcalosis metabólica. Por querer ayudar el riñón, un poquito se le fue la mano. A eso llamamos trastornos secundarios, ¿sí? Puede provocar también efectos mixtos. Vamos a ver un ejemplo. Alcalosis respiratoria, es decir, bajas concentraciones de CO2. ¿Qué ha pasado en este paciente? Se ha hiperventilado, ¿no? El paciente ha empezado a hiperventilar y ha eliminado el CO2. Pero dice, este problemita, el paciente ha empezado a ventilar, ¿por qué? A consecuencia de una compensación de una acidosis metabólica con una elevación de hidrogeniones y bajas concentraciones de bicarbonato. Ahí había sido el problema. Dice, este paciente ha bajado sus concentraciones de CO2, ha entrado en una alcalosis respiratoria. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? Porque mucho más antes, este mismo paciente había estado con una acidosis metabólica. Entonces, como estaba con una acidosis metabólica, con bajas concentraciones de bicarbonato y altas concentraciones de hidrogeniones, entonces el sistema respiratorio ha detectado estos niveles altos de hidrogeniones y ha empezado a aumentar la frecuencia respiratoria. La idea era eliminar todo el CO2 posible, ¿sí? Junto con hidrogeniones, para compensar esta acidosis metabólica. Pero ¿qué ha pasado? Se le fue la mano. Entonces ya también hemos perdido mucho CO2 y el paciente entra en una alcalosis respiratoria. A eso se llama trastornos secundarios. Otro ejemplo, alcalosis metabólica, es decir, elevación del bicarbonato, a consecuencia de una acidosis respiratoria previa con elevación del CO2. ¿Qué ha pasado aquí? Mucho más antes, el paciente tenía acidosis respiratoria, es decir, tenía mucho CO2 acumulado en su sangre y además de los hidrogeniones. El riñoncito se ha dado cuenta de esto y ha dicho, yo te voy a ayudar. Ha empezado a elevar el bicarbonato, pero se le fue la mano y ya también tenemos una alcalosis metabólica, trastornos secundarios. ¿Y qué es un trastorno mixto? Un trastorno mixto es cuando ocurren los dos procesos al mismo tiempo.
el paciente ha sufrido una alcalosis metabólica, pero también tiene una acidosis respiratoria, por ejemplo. ¿Sí? Veremos unos ejemplitos. Cuando decimos que es un trastorno ácido básico mixto, acidosis respiratoria con elevación del CO2. Ok, muy bien, hasta ahí sabemos. Descompensada por una baja concentración de bicarbonato, provocando una acidosis metabólica sobreagregada. ¿Qué ha pasado aquí? Mi paciente primero estaba con una CO2 elevada en su sangre, no estaba respirando. El riñoncito se ha dado cuenta de esto y ha dicho, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y tendría que haberle ayudado, como aumentando el bicarbonato. Pero ¿qué ha pasado? El riñón nos ha engañado, nos dijo que nos iba a ayudar, pero no nos ha ayudado nada. Al contrario, ha empezado a bajar el bicarbonato. ¿Sí? De lo que mi paciente ahora estaba con una acidosis respiratoria de CO2 súper elevada, ahora para colmo de males, el riñón también ha entrado en este juego malo y ha empezado a bajar las concentraciones de bicarbonato. Y si mi bicarbonato baja, ¿en qué está mi paciente? En una acidosis metabólica. Entonces, mi paciente tiene un trastorno mixto. Tiene una acidosis respiratoria totalmente descompensada porque mi riñón en vez de ayudarme está empeorando. Y además, para colmo de males, tengo una acidosis metabólica por una disminución del bicarbonato. ¿Sí? Característico en pacientes muy complicados, ¿no? Que tienen problemas renales y a la vez tienen problemas respiratorios, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una neumonía, un trombolismo pulmonar, etcétera. Otro ejemplo, el paciente dice que tiene alcalosis metabólica, elevación del bicarbonato, ¿sí? Y esta elevación está descompensada. ¿Por qué? Porque hay una baja concentración del CO2 que está provocando ya también alcalosis respiratoria. Es decir, mi paciente tenía alcalosis metabólica, es decir, mucho bicarbonato en la sangre. El respiratorio debía haberse dado cuenta de esto y ¿qué debería haber hecho? Aumentar el CO2, pero pues no le dio la gana. Más bien, peor aún, ha empezado a eliminar más CO2, es decir, se ha puesto taquipneico. Y ahora no solamente tenemos alcalosis metabólica, ¿no? Ahora también tenemos una alcalosis respiratoria porque nos ha bajado el CO2. Otro ejemplo, alcalosis metabólica, es decir, elevación del bicarbonato. ¿Gracias a qué? A que antes el paciente tenía una acidosis respiratoria. Entonces el paciente tenía una acidosis respiratoria, ¿ya? Y el riñoncito ha querido ayudar. Aumentó su bicarbonato, pero pues se le fue la mano. Es un trastorno secundario, pero que nos ha llevado a un cuadro mixto, ¿no? Porque ahora mi paciente tiene alcalosis y acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta? La brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? ¿Ya? Es la diferencia que existe entre aniones y cationes. Todo lo que es negativo es anión y todo lo que tiene carga positiva es un catión. Ambas cargas tienen que dar a cero. Tienen que ser neutras. Entonces, en nuestro organismo, dice, existen compuestos iónicos que son medibles y no medibles. Los medibles son los de mayor concentración, por eso solamente tomamos en cuenta el sodio como el principal catión, y al cloruro y al bicarbonato como los principales aniones. Entonces, todo nuestro organismo tiene elementos que tienen carga, el sodio, el potasio, los electrolitos, los solutos, etc. Todo tiene una carga, ¿sí? De esta carga pueden ser cargas positivas, cationes o cargas negativas. Pero son tantas las sustancias que algunas las podemos medir y otras no. Las que podemos medir, por ejemplo, el catión más importante que sí podemos medir es el sodio.
Entonces lo vamos a tomar en cuenta. Y dentro de los aniones, las cargas negativas que mejor podemos medir es el cloruro y el bicarbonato. El resto de las sustancias no los podemos medir. Y como no los podemos medir, hagan de cuenta que los vamos a agarrar y los vamos a meter en una cajita. A esa cajita le vamos a llamar anión gap o brecha aniónica, que es lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestro paciente tiene un anión gap o una brecha aniónica elevada? Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo brecha aniónica elevada? Quiere decir que mi paciente tiene un elemento no medible muy alto que está generando algún desbalance ácido básico. Por ejemplo, si mi sodio aumenta, yo sé que puedo medir mi sodio, porque es el cation más importante. Puedo medir mi bicarbonato, puedo medir mi cloruro, pero el resto no lo puedo medir. Entonces lo voy a meter en esa cajita que la voy a llamar brecha aniónica. Ahora, si yo quisiera saber si alguno de estos otros elementos me está provocando un desbalance ácido básico, ¿cómo lo voy a saber? Pues para eso hay una fórmula que se llama la fórmula de la brecha aniónica. ¿Sí? Esta fórmula de la brecha aniónica nos permite a nosotros identificar si mi paciente tiene algún elemento no medible muy alto que le está causando este desbalance ácido básico. Más adelante vamos a entender mejor esto. Entonces, la brecha aniónica y el anión gap son los dos elementos que vienen a ser lo mismo, que nos permiten identificar o nos permite cuantificar cuánto elemento no medible existe en nuestro organismo. Todos estos elementos no medibles pueden ser varios: el potasio, el magnesio, fosfatos, ácido láctico, cuerpos cetónicos, uratos, salicilatos, metanol, etc, etc, etc. No sabemos, son tantos elementos no medibles que mediante la fórmula del anión gap o la brecha aniónica vamos a poder determinar si mi paciente tiene o no un elemento no medible muy alto. El bicarbonato se une a iones de hidrógeno en exceso para formar ácido carbónico. Cuando nuestros niveles de hidrógeno aumentan en la sangre, lo que se llama una acidosis, y nuestro pH baja, hemos dicho, ¿no? Hidrógeno sube, pH baja. Entonces, si mi pH baja y mi hidrógeno sube, este bicarbonato es un imán, le gusta aferrarse a estos excesos de hidrogeniones, le encanta. ¿Y qué produce? Cuando el bicarbonato se une a varios hidrogeniones, ¿qué produce? Ácido carbónico. Este ácido carbónico después va a transformarse en agua. ¿Gracias a quién? Gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Ya? De esa manera el bicarbonato amortigua el exceso de hidrogeniones. Se pega a ellos, forma ácido carbónico y la anhidrasa carbónica convierte el ácido carbónico en agua. ¿Sí? Con que sepan eso, genial. Otro elemento que tenemos en la gasometría es el EB, que se llama el exceso o déficit de bases. Este exceso de déficit o de bases valora la magnitud de anormalidad metabólica. ¿Cuánto de ácido en exceso tenemos y cuánto de bases tenemos por litro de sangre? Nada más que eso. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que el pH es muy difícil que llegue a un estado de normalidad exacto, ¿no? Podemos aproximarlo, la cosa es llevarlo, sacarlo al paciente de un estado alcalótico o un estado acidótico, ¿ya? Es muy difícil llevar a un pH exactito, así tal cual, ¿no? Pero por lo menos llevémosle un pH entre 7.35 a 45. Entonces, vamos a hablar del anión gap. Hemos dicho que el anión gap existen elementos medibles y elementos no medibles. Esos elementos medibles y no medibles los vamos a ubicar en esta figurita. Fíjate que en esta figurita tengo el sodio como catión principal.
como anión principal. Y tengo el bicarbonato y el cloruro como elementos negativos principales. Este y este son elementos catiónicos y aniónicos medibles. El resto, que no sé qué es, que son elementos no medibles, los voy a meter dentro de esta cajita que lo voy a llamar anión gap o brecha aniónica. ¿Sí? Hemos dicho que el bicarbonato le encanta pegarse a los hidrogeniones, ¿no? Cuando el bicarbonato ve que muchos hidrogeniones hay en la sangre, entonces se pega a ellos, forma ácido carbónico para formar ¿qué? Agua, y de esa manera disminuir el exceso de hidrogeniones. Recuerden que el anión gap o brecha aniónica son elementos no medibles en esta cajita. Ahora bien, hemos dicho, ¿cómo yo puedo saber qué elemento no medible está en mi cuerpo? Por ejemplo, si sube mi sodio, yo sé que voy a poder medir mi sodio, o mi cloro, o mi bicarbonato. Pero si no sé qué está causando mi acidosis o mi alcalo, especialmente mi acidosis, entonces tengo que determinar si mi brecha aniónica o mi anion gap, que es esta cajita, está muy elevada. Si esta cajita está muy elevada, quiere decir que hay un elemento no medible que está desbalanceando ese equilibrio ácido básico. Y esa fórmula es esta de acá, sodio menos cloruro más bicarbonato. Gracias a esta fórmula yo voy a poder identificar si mi paciente tiene un exceso de elemento no medible o si tiene otro problemita, ya sea un exceso de sodio, un exceso de cloruro especialmente o bicarbonato. El rango normal de la brecha aniónica o de la anion gap es de 8 a 12 miliosmoles. ¿Sí? Esta fórmula nos tiene que dar de 8 a 12 miliosmoles. Cuando mi nivel o mi brecha aniónica sale muy alta, por encima de 8 a 12, quiere decir de que el problemita está acá, confirmado. Existe un elemento no medible que está causando un desbalance ácido básico o que me está poniendo muy acidótico. Pero ¿qué pasa si mi fórmula sale normal, entre 8 y a 12? Digamos que me ha salido 10. Ahora, ojo, ¿dónde reemplazo estas fórmulas? Mediante la tira de gasometría. No se asusten todavía. De 8 a 12, digamos que el resultado me sale 10. Está dentro del rango normal. Entonces mi anion gap o mi brecha aniónica no es el problema. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tengo esta acidosis o por qué tengo este desbalance ácido básico si mis elementos no medibles están bien? Entonces debe ser alguno de estos, algún elemento medible. El elemento medible más importante y que me puede producir alteraciones ácido-básicas es el cloruro, este condenado de acá. ¿Por qué? Cuando mi paciente, por ejemplo, tiene mucha diarrea, muchos vómitos o se está deshidratando demasiado, exceso de diuréticos, el riñoncito pierde mucho bicarbonato. Mi paciente está totalmente acidótico. Los niveles de hidrogenión están muy altos. El bicarbonato, hemos dicho, le encanta. Cuando ve mucho hidrogenión en sangre, se pega a ellos y forma ácido carbónico para formar agua. Entonces estamos perdiendo bicarbonato, perdiendo bicarbonato. A eso súmele que mi paciente está con diarrea o está orinando demasiado o está con vómitos. Pierde más bicarbonato. ¿Qué hace el riñoncito? Empieza a aumentar la reabsorción de cloruro. El riñón dice, venga para acá el cloruro. Se me está yendo el bicarbonato, entonces voy a absorber mayor cantidad de cloruro. Entonces, a medida que aumentan mis niveles de cloruro, cada vez me voy haciendo más acidótico. Es un círculo vicioso. A eso se llama acidosis hiperclorémica. Cuando ustedes tengan una brecha aniónica normal de 8 a 12, quiere decir que el problema no es el anion gap, el problema es el cloruro, aumento del nivel de cloruro. ¿A consecuencia de qué? De bajo nivel de bicarbonato, a consecuencia de deshidratación.
¿Ya? Aquí más o menos explico lo que acabo de decirles. Por ejemplo, tengo una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, 20 miliosmoles. ¿Qué quiere decir esto? El resultado me ha salido 20 de esa fórmula. ¿El problemita quién es? Ah, el anión GAP, ¿no es cierto? Hay un elemento no medible que está muy alto. Por lo tanto, mi brecha aniónica está muy alta o mi anión gap está muy alto. ¿Sí? Aquí el cloruro se encuentra normal. Entonces, si mi brecha aniónica está muy elevada, ¿qué tengo? Tengo una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada y el cloruro, como está normal, es normoclorémica. Algo que quiero que entiendan es que el anión gap o la brecha aniónica, o si quieren, esta fórmula de acá, solamente deben realizarla cuando su paciente tenga acidosis metabólica. En todos los casos de acidosis metabólica, siempre tienen que sacar el anión GAP. ¿Para qué? Para ver si es un elemento no medible o un elemento medible el que está causando la acidosis. Si por alguna razón su fórmula le sale 20 miliosmoles, es decir, por encima del rango normal, es un elemento no medible el que está causando la acidosis. A eso se llama acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, normoclorémica, porque el cloruro está normal. Pero ¿qué pasa si la brecha aniónica le sale dentro del rango normal? 9 miliosmoles. Entonces, el problema no es un elemento no medible, no es el anión gap. El problema es el cloruro, lo que habíamos dicho, ¿no? Tengo una acidosis, mi bicarbonato se está pegando a todo el hidrogenión para formar agua, lo cual está haciendo que baje sus niveles, pero los elementos no medibles han salido normal. ¿Por qué? Porque mi brecha aniónica salió de 9. Entonces está normal. Entonces, ¿quién es el condenado? El cloruro. El cloruro es el que se está elevando. Entonces, cuando ustedes tengan una brecha aniónica normal dentro del rango entre 8 a 12, se denomina acidosis metabólica con brecha aniónica normal, pero hiperclorémica. Vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, nos dicen determinar la brecha aniónica. Fíjense el pH, 7.22. Es bajo. El pH baja, el hidrogenión sube. Ok, tenemos una acidosis. Fíjense cuánto está la PCO2, 34. ¿De cuánto hemos dicho que es lo normal? De 35 a 45. La PCO2 lo normal es de 35 a 45. Está levemente bajito, ¿no? 34. ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? Entre 22 a 28. Fíjense cuánto está el bicarbonato. 15. Súper bajo. Entonces es una acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo. Hemos dicho, todo lo que es bicarbonato es metabólico. Todo lo que es CO2 es respiratorio. Entonces, tengo un pH bajo y mi bicarbonato está bajo, por lo tanto, confirmado, tengo una acidosis metabólica. Ahora la pregunta es, ¿quién está causando esta acidosis metabólica? ¿Será un elemento medible o un elemento no medible? ¿Será el cloruro o será el anión GAP? Sacaremos la fórmula. Reemplazamos datos. Agarramos el sodio, fíjense aquí está el sodio, 146 menos 89 el cloruro más bicarbonato 15. Realizamos la operación y nos sale 42 miliosmoles. Está por encima del rango, entonces confirmado, es un elemento no medible el que está causando mi acidosis. Es decir, que el responsable está acá, anión GAP. Por lo tanto, tengo una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, normoclorémica, porque aquí el cloro está normal. No, el cloruro no es el responsable. Ok, vamos a otro ejercicio.
Fíjense el pH, 7.22, bajo, ¿verdad? Una acidosis. Si el pH baja, el hidrogenión sube. Muy bien, es una acidosis. Fíjense la PCO2, 37, está normal. Pero fíjense el bicarbonato, 12, está súper bajo. Entonces una acidosis metabólica. Veremos si el responsable es un elemento no medible o un elemento medible. Agarramos la fórmula, la reemplazamos, datos, aquí está el sodio, hemos puesto el cloruro, hemos puesto el bicarbonato y nos ha salido 10 miliosmoles. Entonces está dentro del rango, ¿no? De 8 a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que el responsable no es un elemento no medible, no es esa cajita. El responsable tendría que ser el cloruro. Entonces es una acidosis metabólica con brecha aniónica normal hiperclorémica, porque el cloruro es el responsable, no así el anión GAP. Bien, ya que saben sacar entonces la brecha aniónica o la anión GAP, ahora vamos a determinar si existe o no mecanismos de compensación. ¿Sí? Recuerden, el anión GAP solamente deben sacar en acidosis metabólica, no en ninguna otra más. Muy bien. Ahora, ¿en qué consisten los sistemas de compensación? Por ejemplo, vámonos al respiratorio. Ustedes saben que todo lo que es respiratorio tiene que ver con el CO2 y con el pulmón. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando hablamos de aguda, por ejemplo, el síndrome de estrés respiratorio, en una apnea el paciente no respira, está ahogado o simplemente está en coma o está inconsciente. O puede ser crónico en una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es decir, acidosis respiratoria es cuando aumentan los niveles de CO2 porque el paciente no está respirando, no está ventilando. Entonces, el CO2 aumenta y ¿qué pasa con los hidrogeniones? Aumentan. Y si aumenta el hidrogenión, el pH baja. ¿Quién es el que va a compensar este problema? El riñoncito. ¿No ven? ¿Cómo compensa el riñón? ¿El bicarbonato tendría que aumentar o tendría que bajar? El bicarbonato tendría que aumentar. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que cuanto más bicarbonato tengamos, más se va a pegar al hidrogenión, va a formar agua y va a compensar de esa forma. Entonces el riñoncito tiene que aumentar sus niveles de bicarbonato para poder compensar esta acidosis respiratoria. Bien, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen entonces para poder estudiar mejor una acidosis respiratoria compensada o no? Nos han puesto dos cositas. Si tú tienes un paciente con un cuadro agudo, sea por síndrome de estrés respiratorio, una apnea, el paciente está en coma, cualquiera que sea el caso agudo, la fórmula nos dice que el bicarbonato aumenta un mini equivalente por cada 10 milímetros de mercurio que sube el CO2. Esta es la norma que debería cumplir el riñón para saber si está o no está compensando. Si se trata de un cuadro crónico, aumenta 2 mini equivalentes por cada 10. ¿Sí? Solamente cambia. En casos agudos es un mini equivalente y en casos crónicos son 2 mini equivalentes. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos el pH 7.22. Es un pH bajo. Los hidrogeniones están altos. Fíjense la PCO2 54. Súper elevado. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal de la PCO2? De 35 a 45. Ha aumentado la PCO2. Entonces es una acidosis de origen respiratorio. El bicarbonato se encuentra pues dentro de lo un poquito bajito, ¿no? Pero es una acidosis respiratoria, muy evidente. ¿Ya? Bien. Ahora veremos si está compensado o no compensado. ¿Qué nos dice la fórmula?
La fórmula nos dice que el bicarbonato tiene que aumentar un mini equivalente por cada 10. Supongamos que este es un cuadro agudo. Aquí nos dice es un cuadro agudo. Entonces debería aumentar ¿cuánto? Un mini equivalente. Es lo que nos dice la fórmula. Primero, la PCO2, ¿cuánto ha aumentado? Lo normal de la PCO2 es de 35 a 45. ¿Sí? De 45 a 54, ¿cuánto hay? Hay 9, ¿cierto? De 45 al 54 hay 9 puntos. Entonces, la PCO2 ha aumentado 9 puntos. Casi 10, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? Que por cada 10 que aumenta la PCO2, el bicarbonato debería aumentar un mini equivalente. ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? Lo normal del bicarbonato es de 22 a 28. ¿Y qué ha hecho el bicarbonato? Ha bajado 2 puntos. No ha aumentado. ¿Cuánto debería haber estado el bicarbonato? Debería estar en 29, ¿cierto? Pero en realidad está en 18. ¿Por qué en 29? Porque lo normal del bicarbonato es de 22 a 28. Entonces, si mi PCO2 ha aumentado 9, casi 10, mi bicarbonato debería haber aumentado un mini equivalente. O sea, debería estar en 29. Al contrario, ha bajado. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Es un trastorno ácido básico mixto, o también llamado ácido básico secundario. ¿Sí? Entonces no solamente tenemos una acidosis respiratoria, sino que ahora también tenemos una acidosis metabólica, porque el bicarbonato ha bajado. Es un trastorno mixto el que hemos encontrado, ¿no? Totalmente descompensado. Ya aquí podremos sacar el anión GAP. Como ya tenemos una acidosis metabólica gracias a que este bicarbonato ha bajado, nos ha aumentado el trabajo de sacar el anión GAP. Si gustan en casa, pueden sacar el anión GAP. Pongan pausa al video, saquen el anión GAP y a ver cuánto les sale. Si es una acidosis metabólica hiperclorémica o normoclorémica. ¿Qué otro trastorno respiratorio tenemos? Tenemos la alcalosis respiratoria, que puede ser igual aguda por una hiperventilación. Es decir, estamos perdiendo CO2. El paciente está taquipneico. Síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, las neumonías, el tromboembolismo pulmonar, la fibrosis pulmonar, es decir, cualquier problema que haga que el paciente tenga que aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Sí? O pueden ser casos crónicos. Por ejemplo, igual en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes obesos, fibrosis pulmonar o poliglobina. Independientemente de la causa, aguda o crónica, ¿qué ocurre? El CO2 baja, por eso es una alcalosis. Y si baja el CO2, el hidrogenión sube. Y si sube el hidrogenión, el pH, perdón, aquí el hidrogenión baja, ¿no? Si el CO2 baja, el hidrogenión baja. Y si el hidrogenión baja, el pH sube. ¿Qué tiene que hacer el riñoncito? Frente a una CO2 muy baja, que es un paciente alcalótico, ¿el bicarbonato tiene que subir o tiene que bajar? Tiene que bajar, porque si el bicarbonato sube, empeora la alcalosis. Entonces el bicarbonato tiene que bajar. ¿Qué nos dice la fórmula? Si tu paciente tiene un cuadro agudo, el bicarbonato tiene que bajar 2 mini equivalentes por cada 10 que baja el CO2. Si tienes un cuadro crónico, lo mismo, pero el bicarbonato baja 4 mini equivalentes en vez de que sean 2. Igual por cada 10 que baja el CO2. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Fíjense el pH, 7.48. ¿Cuánto es lo normal? De 7.35 a 7.45. Entonces una alcalosis, ¿no? Muy bien. Vámonos a la PCO2. Fíjense la PCO2 está de 23. ¿Cuánto es lo normal? De 35 a 45. Entonces está de 23. Ha bajado. Entonces es una alcalosis de origen respiratorio. Listo.
Ahora veremos si está compensado. ¿Cuánto ha bajado la PCO2? Vamos a ver. La PCO2 ha bajado 12 puntos del rango mínimo normal, ¿no? A ver, resten de 35 a 23, ¿cuánto hay? Hay 12. Entonces, pues ha bajado 10 y un poquito más. ¿Qué nos dice la fórmula? El bicarbonato tiene que también bajar 2 mini equivalentes por cada 10 que baja el CO2. Ha bajado 12, digamos ha bajado los 10 y 2 puntitos más. El bicarbonato, ¿cómo está el bicarbonato? ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? De 22 a 28. Y está 20. ¿Cuántos puntos ha bajado el bicarbonato? Ha bajado 2 puntos. ¿Cumple la regla? Cumple. Entonces es una acidosis, perdón, una alcalosis respiratoria aguda compensada. Puedes hacer también esta pequeña formulita. Agarras los 12 puntitos de diferencia que hay entre, entre la PCO2 normal y la PCO2 real, lo multiplicas por los dos puntitos o los dos mini equivalentes que tendría que bajar el bicarbonato y lo divides entre 10. Este resultado es lo que hay que restar al bicarbonato real. El bicarbonato real es de 22 a 28. Si tú restas 22 menos 2.4, te va a dar igual casi los 20. Esta fórmula de acá solamente te permite saber cuánto tendría que haber bajado el bicarbonato realmente en este paciente. Independientemente cuál método uses, si quieres utilizar el método de esta fórmula o si quieres simplemente haciendo restas, entonces vas a notar que tu paciente está compensado. Entonces una alcalosis respiratoria aguda compensada. Vámonos al metabólico. Hemos dicho que todo lo metabólico es bicarbonato. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo es una acidosis metabólica? La acidosis metabólica ocurre cuando el bicarbonato baja, el hidrógeno no aumenta. Si el hidrógeno no aumenta, el pH baja, ¿no? ¿Quién es el sistema de compensación? Ya también es el respiratorio, el pulmoncito. Si el bicarbonato baja, ¿cómo debería estar la PCO2? ¿Debería aumentar o debería bajar? Debería bajar, porque si el bicarbonato baja, el paciente está acidótico. Entonces el CO2 tiene que ayudar también bajando sus niveles. Si el CO2 baja, evita de que aumente más hidrogeniones, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Esta fórmula de acá, que es la fórmula para sacar acidosis metabólica, ¿ya? Que es la fórmula de Winter, para algunos que no conocen, que nos aliviana las cosas. Nos dice, cuando tú tienes una acidosis metabólica, lo único que tienes que hacer es reemplazar esta fórmula, ¿sí? 1.5 milímetros de mercurio por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Qué quiere decir más menos 2? Quiere decir de que nos van a salir dos resultados. Un resultado con más 2 y otro resultado con menos 2. Vamos a hacer un ejercicio. Y también, ojo, tienen que sacar brecha aniónica o el anion gap, porque estamos en acidosis metabólica. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense el pH, 7.25. Es una acidosis, ¿no? Veremos la PCO2, 34. Está dentro del rango. Pero fíjense el bicarbonato, 15. Bajísimo. Es una acidosis metabólica. Veremos si está compensada. Agarramos la fórmula de Winter y reemplazamos fórmula de datos. 1.5 por 15, los 15 del bicarbonato, más 8. Ojo, aquí tienen que sumar todo corrido. 15 por 15, perdón, 1.5 por 15 más 8. ¿Ya? El paréntesis no hace de que saquen primero lo que está entre paréntesis. Mucho cuidado con eso. Es de corrido. Nos salen en total 30.5. Más 2 nos sale 32 y menos 2 nos sale 28. ¿Qué quiere decir?
que nuestra PCO2 debería estar entre 28.5 a 32.5. ¿Está? No, se ha pasado, ¿verdad? Es decir, muy bien, ha querido como que querer compensar, ¿no? Pero está muy alto. Le falta para entrar en el rango. Entonces es una acidosis metabólica no compensada o descompensada. Ojo, la fórmula de Winter solamente es para acidosis metabólica. ¿Qué nos toca hacer ahora? Veremos quién está causando esta acidosis metabólica. ¿Será un elemento medible como el cloruro o será un elemento no medible como el anión GAP? Entonces sacaremos el anión GAP o la brecha aniónica. Reemplazamos datos y nos sale 20 miliosmoles. Entonces es una brecha aniónica elevada. Tenemos acidosis metabólica con brecha aniónica elevada normoclorémica. Ese es el diagnóstico final de este caso. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos un trastorno metabólico alcalótico, una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica ocurre cuando el bicarbonato sube, el hidrogenión baja, y si el hidrogenión baja, el pH aumenta. ¿Cuál es el mecanismo de compensación esperado? El CO2 tiene que subir. Si el CO2 sube, entonces va a compensar esta alcalosis, ¿no? Este es un ácido, este es una base, entonces van a querer compensar. ¿Qué nos dice la fórmula? El CO2 aumenta 7 milímetros de mercurio por cada 10 que sube el bicarbonato. 7 por cada 10 que sube el bicarbonato. Vamos a hacer un ejercicio. Fíjense el pH, 7.55. Súper alcalótico, ¿no es cierto? Bien. Fíjense la PCO2, 47. Está elevadita, no mucho, pero elevadita. Pero chequen el bicarbonato, 55. ¿Cuánto es lo normal? De 22 a 28. ¿Cuánto ha subido? Ha subido 27 puntos por encima del nivel máximo. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el CO2 tiene que aumentar 7 por cada 10 que aumenta el bicarbonato. ¿Cuánto ha subido la PCO2? ¿Cuánto es lo normal? De 35 a 45. Ha subido apenas 2 puntitos. Y debería haber aumentado ¿cuánto? Más de 7, ¿no? Debería ser 27 puntos. Veremos cuánto debería haber subido. Agarramos los 7 milímetros de acá por los 27 puntos de más de bicarbonato, lo dividimos entre 10. Nos sale 18.9. Es decir, que nuestra PCO2 debería haber aumentado 45, que es lo normal, más 18.9. Eso debería haber aumentado. O sea, tendrían que sumar el 45 milímetros de mercurio, que es el rango normal de la PCO2, más 18.9, y el resultado debería ser como el resultado que les dé entre la suma de 45 y 18.9 debería ser lo que tendría que haber subido la PCO2, o el dato que debería estar acá para decir de que este paciente está compensado. En este caso no está nada compensado, es una alcalosis metabólica no compensada. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Está muy bien. Ojo, estos datitos de acá, estas fórmulas, ustedes lo pueden ya sea buscar en internet o descargarlo y tenerlo como un formulario. Es muy importante, especialmente para cuando roten medicina interna o roten terapia intensiva. Hagamos un pequeño ejercicio para entender mejor. Tenemos un varón de 55 años, ¿sí? Paso 1, veremos el pH, 7.27. Está en una acidosis. Paso 2, veremos si es metabólica o respiratoria. 36.5. Digamos que está un poquito elevado.
Pero el bicarbonato me llama mucho más la atención. Es una acidosis metabólica, ¿no? Paso 3. Veremos si está compensado o no. La acidosis metabólica nos dice hagamos la fórmula de Winter. Agarramos la fórmula de Winter y reemplazamos datos. Y nos sale 32 a 36. Es decir, la CO2 debería estar entre 32,95 a 36,95. ¿Está? Está. Entonces es una acidosis metabólica compensada. Como es una acidosis metabólica, ahora sacaremos la brecha aniónica. Veremos quién es el ácido que está molestando. Y la brecha aniónica nos sale 17. Por lo tanto, es una acidosis metabólica compensada con brecha aniónica elevada. Ese sería el diagnóstico final. Y así es como interpretan gasometría. Vamos con un hito más. Fíjense aquí el pH, 6.85. Es una alcalosis. Paso 1, entonces tenemos una... es 6.85, ¿cierto? Es una acidosis. Vi mal. Acidosis. Vemos la PCO2, 147. Mamita querida. Bicarbonato, 25.1. Está dentro del rango. Pero 147 no. Esta es una acidosis respiratoria, ¿no? Paso 3. Veremos si está compensado. ¿Qué nos dice la fórmula en una acidosis respiratoria? La fórmula nos dice que el bicarbonato tiene que aumentar en un cuadro agudo, digamos que es un cuadro agudo, un mini equivalente por cada 10 que sube el CO2. ¿Cuánto de exceso tiene la PCO2? De 45 a 147 hay 102 puntos. De entrada ya veo que el bicarbonato ni siquiera se ha movido. Entonces ya sé que está descompensado. Pero reemplacemos. Agarremos los 102 puntos, lo multiplicamos por un mini equivalente, lo dividimos entre 10 y nos sale 10.2. Entonces, por lo menos a los 45 a los 45 milímetros de mercurio, que es lo normal de la PCO2, ¿no? A los 25.1, que es el bicarbonato, ¿ya? Hay que sumarle los 10.2 y eso debería ser el resultado que debería estar aquí para ver si realmente está o no está compensado. Aquí no está para nada compensado, ¿no? Tendría que estar 38.2. El bicarbonato debería estar en 38 para decir que este paciente sí está compensado. ¿Por qué 38? ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? 22 a 28. 28 más 10.2, 38.2 mil equivalentes. Entonces, es una acidosis respiratoria aguda descompensada. Muy bien, con esto quería un poco mostrarles cómo se hace una interpretación de gasometría de la forma más sencilla.